Cuando hablamos de control de procesos, nos estamos refiriendo a mantener constante o aproximadamente constante el valor de una determinada variable que para nosotros resulta importante que se mantenga constante. Y a esa variable le llamamos variable de control. Dentro del proceso hay muchas variables. De todas esas, hay una o hay varias que son variables importantes para nosotros. Como por ejemplo, podría ser la temperatura del reactor. Para nosotros es importante que la temperatura en el reactor se mantenga constante. Porque si no se mantiene constante, se aumenta o disminuye, eso va a afectar al proceso de reacción y no queremos eso. Para nosotros podría ser importante mantener constante la composición de una sustancia, por ejemplo, a la salida de un equipo, porque es importante que la composición de esa sustancia esté en ese valor. No queremos que aumente, porque puede ser peligroso, no queremos que disminuya tampoco. Así como eso, hay otras variables dentro del proceso que a nosotros nos interesa que se mantengan constantes. Y a esas variables le llamamos nosotros variables de control. Si usted ya identificó cuál es su variable de control, cuál es su variable importante, bueno, usted tiene que estar seguro, pues, de que el valor de esa variable no está cambiando. Y para eso tiene que hacer una medición. Y para medir a la variable de control se necesitan de instrumentos. Los sensores son los instrumentos que miden esas variables que a usted le interesan. Cuando tiene esa información usted lo va a utilizar luego para poder analizar y saber si efectivamente el proceso mantiene a esa variable en un valor constante. Pero eso no lo va a hacer usted. Podría también hacerlo usted, ¿no? Pero en los sistemas de control eso lo hace otro instrumento llamado controlador. El controlador es el que recibe esa señal que está midiendo el sensor, que viene del proceso, y es el controlador quien procesa esa información. Lo que hace es internamente la compara con algún valor preestablecido. Por ejemplo, si usted estuviese controlando la temperatura del reactor, entonces usted va a decir, yo quiero que la temperatura en el reactor siempre sea de 120 grados Celsius. Usted tiene que eso especificarlo en el controlador. Cuando la señal que viene del sensor, producto de una medición, es de 130 grados Celsius, hay una diferencia de temperatura. Y por lo tanto, el proceso no está manteniendo en su punto de control a esa variable. Si la señal que le llega al controlador desde el sensor es de 120 grados Celsius, pues al ser el valor que está preestablecido, pues el controlador sabe de que el proceso está yendo bien, no hay ningún problema. Y dependiendo de esa señal que le envía el sensor al controlador, suponiendo que ese valor sea diferente al preestablecido, el controlador va a tomar una acción sobre el proceso para que, modificando el valor de otra variable llamada variable de manipulación, logre contrarrestar esa variación en la variable de control. Por ejemplo, ¿no? Si la temperatura en el reactor está aumentando, entonces va a tener que tomar una acción sobre otra variable, que podría ser, por ejemplo, el flujo de agua fría. Habrá que aumentar el flujo de agua fría para refrigerar el reactor y así obligar a la temperatura del reactor a disminuir. Pero eso lo va a hacer a través de otro elemento, llamado elemento final de control. Ese otro elemento es el que va a actuar sobre el proceso. Y generalmente es un componente del proceso. Y generalmente es una válvula. Y se le conoce como válvula de control. Entonces el controlador manipula a ese elemento de tal manera que manipulando ese elemento se logra modificar el valor de otra variable que se llama variable de manipulación. Y al modificar esa otra variable, lo que buscamos es que la variable de control retorne a su punto de control. Esa es la lógica del control de proceso. Entonces, necesitamos mecanismos o instrumentos o formas de medir a la variable de control. Pero no es tan sencillo como simplemente agarrar un sensor como el que los que ven ahí, conectarlo, ponerlo dentro del líquido, dentro del gas y con ese cablecito conectarlo al controlador. No, no es así. La forma de medir o lo que se requiere para hacer una medición en realidad está compuesto de varios. Una de ellas es el sensor, que es el instrumento que está en contacto con el proceso.
Pero no es suficiente con eso. Junto con el sensor propiamente, se requieren otros elementos que son parte, digamos, de este segundo elemento de control, que son los transductores. Estos transductores son unos dispositivos que tienen por objetivo convertir la señal de una forma a otra. Todos ustedes han utilizado un termómetro de mercurio. El sensor podría ser el bulbo del mercurio. Y el bulbo del mercurio es el que se coloca por dentro del líquido. No es suficiente eso. Usted para medir la temperatura ve que el mercurio empieza a dilatarse, ¿no? Y empieza a desplazarse en forma lineal. Y ese desplazamiento está junto a una escala. Y es justo gracias a eso, a esa escala, en donde usted puede leer la temperatura. Pero si usted se ha dado cuenta, ahí lo que se está haciendo es una conversión, porque se está utilizando la dilatación del mercurio en un pequeño ducto casi plano, que origina que el mercurio se vaya, entre comillas, desplazando por ese pequeño conducto. En realidad se está dilatando y genera un desplazamiento lineal, ¿no? Y eso junto a una regla nos da una idea a nosotros de cuál es la temperatura. Eso es un mecanismo de traducción, porque está traduciendo una propiedad, en este caso el valor de una variable, la temperatura, lo está traduciendo en otra forma, que es el desplazamiento lineal producto de la dilatación, que junto con una escala calibrada, pues me da la temperatura. Eso hacen los transductores. Transforma la señal que detecta el sensor en otra forma entendible. Pero el transductor no es el único componente que está asociado a los sensores. También existen otros, los transmisores. No basta con traducir la señal, ahora esa señal hay que enviarla hacia el controlador. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a controlar la temperatura del horno de fundición. Bueno, voy a poner un termómetro, pues, ¿no? Junto al sensor está su transductor. Lo más probable es que el controlador no esté ahí junto al sensor pegado al horno, porque imagino que ese ambiente está a alta temperatura, y si bien ese es el sensor y el transductor puede soportar esas altas temperaturas del entorno, pues el controlador posiblemente no. Entonces lo que se hace es poner al controlador en un lugar un poco más alejado, ¿no? Muchas veces los controladores están ubicados en habitaciones especiales, que le llaman salas de control. Esas señales eléctricas que se originan en el transductor, que son equivalentes a la medida de temperatura, de presión, de pH, son señales eléctricas de muy bajo voltaje. Y cuando la señal tiene muy bajo voltaje y usted la quiere enviar por un cable, la señal se pierde en el camino o se distorsiona por el entorno. Es por eso que la transmisión de la señal es un aspecto muy importante. Si usted habla con una persona a 1 metro de distancia, usted le habla con un tono de voz, su volumen de voz es equivalente al voltaje, digamos, de la corriente. Pero ¿qué pasa si esa persona se aleja 100 metros de usted y usted le habla con el mismo volumen de voz? ¿Le va a escuchar? No. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer usted? Va a tener que levantar la voz. O tal vez usar un megáfono, por ejemplo, para que su voz se magnifique, el tono de la voz, ¿no? El volumen se magnifique. Y al magnificarse, entonces ya puede llegar y puede recorrer una mayor distancia. Y la persona que está a 100 metros suyos lo va a escuchar. Entonces, ¿usted qué está usando? Está usando un transmisor para transmitir lo que está diciendo, ¿no? Su voz hacia otra persona. Este transductor envía una señal de bajo voltaje, sí, hacia el controlador, pero se necesita de otros componentes que transmitan esa señal. ¿Y qué significa transmitir la señal? Que le den una mayor potencia a esa señal para que pueda recorrer esa distancia. Y mientras más larga es la distancia, pues requiere mayor potencia. Hoy en día, la transmisión ya ni siquiera se hace por un cable, sino se hace por señal inalámbrica. Entonces, para eso, el transductor lo que tiene que hacer es digitalizar la información. Entonces, lo que está leyendo, la tengo que digitalizar para que la señal sea enviada de forma inalámbrica. Me refiero a la señal digital, bueno,